Código de Ética y Deontología Médica. Declaración de Principios. Los médicos bolivianos, en concordancia y cumplimiento de los preceptos éticos deontológicos que se encuentran en el presente código, declaran ser continuadores de la filosofía y pensamiento hipocrático. Se van a adherir a sus postulados y recomendaciones éticas en el ejercicio de la profesión médica. Además de ser idóneos en el ejercicio de la profesión médica, por ello van a ejercer con humanismo, conocimiento, competencia, responsabilidad y amor al paciente. Además de que van a aceptar los postulados de la bioética en la medicina. Se van a observar los principios de la no maleficencia, el cual consiste en no causar daño al paciente y evitar el sufrimiento que pueda darse por las prácticas médico-quirúrgicas, las cuales pueden llegar a ser necesarios debido a la enfermedad. La beneficencia. Esta va a ser aplicada de forma idónea, oportuna, eficiente, considerando los conocimientos y recursos que la ciencia y el arte médico ofrecen para el mantenimiento o recuperación de la salud, tanto de la persona o la colectividad. Si esto no fuera posible, se va a buscar al menos aliviar las dolencias con el consuelo y apoyo moral. Autonomía. Se debe presentar siempre a los pacientes y se les debe respetar las decisiones que éste llega a tener, considerando siempre que el paciente esté consciente de su mal y en función a la opción que elija de su proyecto de vida. Además de eso tenemos la justicia y equidad, como el reconocimiento pleno a los derechos que tiene todo ser humano. En aquí se considera también que todos, absolutamente todos, tienen el derecho de gozar del beneficio de la salud, además de que no deben ser discriminados y por la parte de los médicos siempre se debe mostrar un esfuerzo para ofrecer una atención médica de la misma calidad para todos. Ya indicados los enunciados, los miembros del Colegio Médico de Bolivia renuevan de forma individual y colectiva el juramento hipocrático, además de reafirmar ejercer la medicina dentro de los cánones de la ética y la deontología médica. Junto con ello, realizar el acto médico con sentimiento y conciencia que existe en el espíritu del servicio de cada uno de nosotros. Y así también se declara el respeto y acatamiento estricto a las normas establecidas del presente código. Cabe recalcar también que se van a determinar sentencias por parte de los tribunales ético-deontológicos si se llegase a presentar la contravención, inobservancia o incumplimiento de tales normas. Capítulo 1. Principios. Artículo 1. Definición. Nos indica que el Código de Ética y Deontología Médica es un conjunto de normas que guían la conducta del médico en su relación con los pacientes, la sociedad y el entorno durante el ejercicio de su profesión. El artículo 2 es el ámbito de la aplicación donde todos los médicos, sin importar si trabajan en instituciones públicas o privadas, deben cumplir este código. Ninguno está exento a sus deberes y responsabilidades ante el Colegio Médico de Bolivia. Artículo 3. El ejercicio de la medicina. Se debe practicar en la medicina, que esto implica una gran responsabilidad profesional y moral. El médico debe actuar con compromiso hacia las personas y la sociedad, cumpliendo sus deberes, y si no cumple, este puede ser sancionado. El artículo 4. Principios del ejercicio médico. Los valores fundamentales que deben guiar al médico es respeto a la vida, respeto a la persona, la familia y la comunidad, reconocimiento de sus deberes y sus capacidades e limitaciones, asumir la responsabilidad por sus actos médicos. El artículo 5 nos indica la proyección de la conducta del médico, lo que la conducta del médico debe reflejarse positivamente en su trato con el paciente y su familia, la colectividad, sus colegas, el personal de salud, la institución donde trabaja, el colegio médico. El artículo 6 es la conducta personal del médico. Fuera del ámbito laboral, el médico también debe mantener una
conducta ética y decorosa, actuando con respeto, honorabilidad y consideración acorde con la dignidad. Capítulo 2. Deberes del médico. Artículo 7. Acciones normativas y éticas. Nos habla de que el médico debe cumplir con la normativa del Colegio Médico de Bolivia, su código de ética y de deontología, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial y la Confederación Médica Latinoamericana, la CONFEMER. Nos da una lista de diferentes deberes que nos habla sobre la promoción y recuperación de la salud, investigaciones biomédicas y terapéuticas en humanos, aplicaciones de tecnologías con fines diagnósticos o terapéuticos, la gestión de centros de utilización de órganos y tejidos. También nos habla de diferentes temas, ya sea ético-legales, como la anticoncepción, la reproducción humana asistida, el aborto, la emisión de certificados, ya sea de nacimiento, de enfermedad, de incapacidad, la médico-legal y de defunción. La esterilización también nos habla sobre la verificación de la muerte de la población, así como la educación médica. Todo esto en un marco de normas y recomendaciones de las asociaciones médicas nacionales e internacionales. En el artículo 8, relación de las normativas, nos habla de que las leyes nacionales del país son mucho más importantes que recomendaciones de otros países o de asociaciones internacionales. 3. De la relación médico y paciente. Siguiente diapositiva. El artículo 9 nos habla de la actuación del médico. Este nos indica que el médico debe proporcionar atención profesional a toda persona que la necesite sin discriminación alguna. El artículo 10 nos habla de una emergencia médica. Esto quiere decir que en caso de emergencia, el médico no puede negar lo que es la atención médica a toda persona que la necesite. Siguiente. El artículo 11. Formas de relación. En cuanto a las formas de relación de médico-paciente, estas pueden ser por decisión voluntaria del paciente y del médico, por solicitud de terceras personas o como también por compromiso de atención a los pacientes de una entidad pública o privada. El artículo 12, por obligaciones en el acto médico, el médico está obligado a otorgar lo que es ayuda profesional y moral respetando sus valores. El artículo 13, respeto al pudor. El médico debe respetar el pudor del paciente en todo examen físico o instrumental que se realice. Artículo 14. Elección del médico. En este artículo dice que el paciente tiene el derecho de elegir libremente al médico que quiere que lo atienda. En caso que si desea alguna segunda o tercera opinión, el médico tratante debe respetar esa decisión del paciente y entregar toda la información necesaria para que así el otro médico ya tenga un antecedente. Artículo 15. Atención médica de calidad. En este artículo, el médico tiene la obligación de brindar una atención de la mejor calidad posible, ya sea utilizando todos sus recursos de conocimientos y recursos disponibles. Artículo 16. Observancia legal. En este artículo, la atención médica debe cumplir con todas las leyes y normas vigentes, tanto en instituciones públicas como en privadas. Artículo 17. Uso adecuado de exámenes y procedimientos médicos. Todo examen, tratamiento o procedimiento médico debe tener lo que es una justificación científica, que no se deben realizar prácticas innecesarias o sin fundamentos. Artículo 18. Observancia de la praxis médica y su implicancia legal. En este capítulo, el médico no puede usar técnicas que él no conoce o desconoce, porque en caso que sí lo haga, él va a ser el responsable si causa algún daño en el paciente por negligencia o impericia. Gracias. Voy a continuar con el artículo 19, que nos habla sobre la importancia de las normas y protocolos médicos. Este artículo nos indica que todo diagnóstico y tratamiento tiene que ser autorizado por normas y protocolos vigentes. En algunos casos, y en casos excepcionalmente graves, este protocolo puede ser alterado dependiendo a la responsabilidad médica. El artículo 20. Información del paciente. Para cualquier método diagnóstico o terapéutico es importante informar al paciente, familiares o apoderado legal correspondiente. El artículo 21. En situaciones de riesgo o mutilación. En un procedimiento quirúrgico que tenga un mayor riesgo de lo habitual o significa una mutilación,
El consentimiento informado es escrito se tiene que dar sí o sí al paciente o familiares apoderados. El artículo 22, acto médico en casos especiales. En estado de inconsciencia, incapacidad mental o legal del paciente, el médico debe requerir el consentimiento informado y escrito por algún familiar, tutor legal y también puede ser escrita por uno o dos más médicos llamados a consulta. Artículo 23. El acto médico en casos de emergencia. Si en un caso de emergencia no fuera posible obtener el consentimiento informado, siempre y cuando el criterio clínico se aconsejara hacer un tratamiento médico inmediato, el médico quedará facultado de cualquier responsabilidad, se podría decir. El artículo 24. De la competencia del médico en casos de emergencia. Independientemente de su función del médico, su función, especialidad, siempre debe prestar auxilio en caso de peligro o emergencia. Esto no implicará, digamos, ninguna responsabilidad en el médico. El artículo 25. El acto médico en menores de edad. No se realizará acto médico en algunos pacientes menores de edad sin previo aviso y pleno consentimiento informado y escrito de los padres o tutores, a menos de que la vida del paciente esté comprometida. Gracias. Vamos a tener el capítulo 4, el médico en el inicio y fin de la vida. En el inicio de la vida vamos a tener el artículo 26, respeto a la vida, donde el médico debe de respetar a la vida desde su inicio. Y vamos a tener en cuenta el aborto, que va a proceder únicamente por el artículo 266 del Código Penal en Bolivia, donde se va a dar cuando se va a efectuar una medida terapéutica en donde la madre esté en riesgo y ponga su salud. Vamos a tener también en el inciso B, donde la gestación va a ser producto de una violación o un rapto no seguido de un matrimonio o de un incesto. Vamos a tener el artículo 27, aspectos legales y competencias profesionales, donde el aborto será practicado únicamente por un médico especialista, tomando en cuenta el consentimiento informado de la madre o de un familiar próximo, en donde, de acuerdo a lo prescrito al artículo 266 del Código Penal, se va a dar el procedimiento en ambos casos en un centro hospitalario adecuado y que cumpla o esté en funcionamiento legal. En el artículo 28, derechos del médico en relación al aborto. Si el médico considera que aconsejar o efectuar un aborto no punible es contrario a sus costumbres, religiones o convicciones, este se va a poder excusar derivando a otro médico especialista. Vamos a tener en la reproducción humana el artículo 29, donde se va a dar actuar y se va a dar las limitaciones del médico en la reproducción humana asistida, donde no está permitido al médico contribuir a gestar seres humanos con fines de investigación, comercio o usos como fuente de recursos diagnósticos o terapéuticos. Además, los embriones productos de fertilizaciones in vitro serán transferidos únicamente al útero materno. El embrión humano no puede ser sujeto de experimentación ni materia prima como medicamentos, cosméticos u otros productos. Vamos a tener al artículo 30, limitaciones en la subrogación del embarazo. No está permitido al médico contratar por dinero al útero de una madre, como se le conoce el alquiler de vientre, para implantar embriones obtenidos in vitro con uno o varios gametos de terceros progenitores. Bien, voy a hablar lo que son los artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 36, que van a ser lo que es en la reproducción humana. Tenemos el artículo 31, este va a ser actos vedados al médico en la reproducción humana, que indica que no está permitido la aplicación de procedimientos dirigidos a practicar lo que es la eugenesia. Esto para fines ya alterar biológicamente lo que son los seres humanos.
Tenemos lo que es el artículo 32, que va a ser la actuación del médico frente al embrión enfermo. En esta situación, el embrión se debe de tratar como cualquier otro paciente, incluso debe de tener lo que es el consentimiento informado, que en este caso sería por parte de los padres. Entonces se trata como cualquier otro paciente, es un paciente más. No por ser un embrión tenemos que hacer a un lado. También tenemos el artículo 33, que aquí indica lo que es la actuación del médico en relación al embrión y genoma humano, que dice que no se puede utilizar técnicas de asistencia para elegir el sexo del futuro ser. Está prohibido alterar lo que es la genética del bebé, en este caso del embrión, ya sea para modificar el sexo u otra cosa. Tenemos el artículo 34, que en esta va a ser una información en la reproducción humana. Se debe dar lo que es información adecuada en la reproducción humana, todo lo que conlleva los riesgos y todo lo demás. El médico tiene la obligación de dar toda esta información a lo que es a los futuros padres. Tenemos también lo que es el artículo 35. En esto va a ser indica que el acto médico en la esterilización humana nos dice que la esterilización de una persona solo se procede con solicitud expresa de esa misma persona, que sea su voluntad y que tiene que estar documentada, pero solamente se puede realizar cuando ya se han hecho todos los procedimientos y no puede tener un hijo, entonces sí se puede hacer lo que es la esterilización humana. También tenemos lo que es acto médico en la reproducción humana asistida. Esto dice que solo se podrá realizar después de agotar todos los tratamientos de fertilidad. Una vez que ya se haya intentado muchos métodos lo que es de fertilidad y aún así no haya tenido lo que es un buen resultado, sí se puede hacer lo que es este tratamiento de fertilidad. En las etapas finales de la vida. Consta de 6 artículos, del artículo 37 al artículo 42. Artículo 37. Atención médica en pacientes crónicos o incurables. La cronicidad o incurabilidad de una enfermedad no constituye motivo para que el médico prive de su asistencia a un enfermo. Esto quiere decir que el paciente tiene todo el derecho de seguir asistiendo a sus consultas médicas por más que éste haya sido diagnosticado con una enfermedad incurable o crónica. Artículo 38. Atención médica en pacientes con mal pronóstico. El médico usará los métodos, medicamentos y procedimientos a su disposición mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. Artículo 39. En caso de enfermos graves. Si la situación de un enfermo se torna grave o desesperada, el médico tiene la obligación de comunicar a los familiares o allegados del paciente sobre su estado. Artículo 40. En caso de enfermos terminales. En enfermos terminales, el médico evitará emplear cualquier medio ordinario o extraordinario que no tenga beneficio concreto para el paciente. El seguimiento clínico y el apoyo moral al enfermo y a su entorno continuarán conforme al carácter humanístico de la atención médica. Artículo 41. En la muerte encefálica. Ante una muerte encefálica comprobada, el médico debe informar a la familia y no usar tratamiento solo para prolongar el estado del paciente, excepto en donación de órganos. Artículo 42. Eutanasia. La eutanasia es entendida como un acto deliberado para poner fin a la vida de un paciente
y esta es contraria a lo que es la ética médica. Capítulo 5. Relación del médico con la sociedad. Artículo 43. El médico y el progreso de la medicina. Aquí uno como médico tiene que ayudar al progreso de la medicina. Tiene que fijarse en lo que es la prevención, la protección, la rehabilitación del paciente. No es solo dar un trato individual, sino un bienestar colectivo. Artículo 44. El médico frente al derecho a la salud. Aquí uno como médico tiene que ayudar a lo que es el velar por el derecho de los pacientes. No solo dar, digamos, un trato adecuado, sino una protección de los derechos del paciente. Artículo 45. Protección a la sociedad. Aquí uno como médico tiene que denunciar cualquiera que ejerce legalmente la medicina. Este acto puede ayudar a lo que es la protección de la salud de los pacientes. Artículo 46. Ejercicio legal de la medicina. Aquí uno como médico no tiene que estar asociado ni contribuir, tiene que denunciar cualquiera que ejerce legalmente la medicina. Artículo 47. Falsedad ideológica en la certificación médica. Aquí como médico tiene que emitir de manera justa y correcta cualquier certificación médica que necesita realizar, ya sea para tratamientos, ya sea para dar un diagnóstico de una enfermedad. Actuación del médico en caso de catástrofe, artículo 48. Aquí uno como médico tiene que brindar sus servicios en cualquier catástrofe a los pacientes que lo necesiten. Bueno, yo les voy a hablar sobre el acto médico en la asistencia médica de los detenidos y en casos de tortura. Vamos a comenzar con el artículo 49, que nos habla sobre qué sucede en casos de tortura. Se podría decir que constituye una falta para el médico cuando el médico avala la tortura o la continuidad de la misma en el paciente recluso. También tenemos que es una falta descuidar deliberadamente a los presos enfermos o heridos. Ocultar la evidencia también es una falta para el médico. También participar directamente en la tortura es una falta muy grave para el médico. Tenemos el artículo 50, el cual nos habla sobre la conducta del médico en cárceles o lugares de tortura. Se podría decir que es contrario a la ética médica favorecer, aceptar o participar en la práctica de la tortura o de otros procedimientos que sean crueles, sean inhumanos o degradantes, cualquiera haya sido el delito cometido por el detenido y también cualquiera haya sido la circunstancia, incluyendo conflictos armados. También tenemos el artículo 51 que nos habla sobre la identificación del médico ante las personas detenidas. Bueno, en caso de que el médico atienda a una persona recluida, secuestrada o que hubiese sido torturada, el médico tiene la obligación de identificarse ante ella y ante los familiares. Y por último tenemos el artículo 52, el cual nos habla sobre la denuncia de casos de tortura. Si un profesional médico fuese obligado a atender a personas en las condiciones como ser en el artículo 50 o 51, debe comunicar inmediatamente al colegio médico para que su denuncia sea procesada ante organismos nacionales, internacionales o en todo caso sobre la opinión pública, ¿no? También siempre que esta acción no ponga en riesgo la vida del paciente. El colegio médico tratará con absoluta reserva la información recibida. ¿No? Bueno. Continuando, vamos a hablar de lo que es el capítulo 6, deberes de los médicos entre sí. Vamos a empezar con lo que es el artículo 53, que va a ser los principios éticos entre médicos. Esto quiere decir a lo que los médicos deben mantener en sí un respeto, una lealtad, una solidaridad, un apoyo mutuo entre médicos, entre colegas. Como por ejemplo que un médico defienda a un colega de una acusación injusta o que un médico ayude a su colega si tiene una carga laboral bastante, con pacientes y demás. En el artículo 54 nos va a hablar de lo que es la conducta del médico en relación profesional. Eso quiere decir que el médico debe comportarse con respeto, cortesía y espíritu de cooperación.
siempre manteniendo una relación profesional y ética. Por ejemplo, que trate con amabilidad al colega o al paciente, escuchar siempre la opinión del médico o de otras personas, ya sea de diferentes especialidades y demás, sin interrumpir ni menospreciar al colega. El artículo 55 nos habla de lo que es frente a la actuación profesional de otro médico. El médico debe emitir juicios despectivos públicos sobre la actuación de otro colega, salvo a que exista negligencia comprobada. Ejemplos: no criticar frente al paciente el tratamiento de otro médico que se le llegó a indicar, respetar lo que es al médico en sí. Si hay un error, comunicarlo primero con el colega, luego con los superiores, que sea de informar con una instancia superior. Ahora, el artículo 56 nos habla de lo que es el respeto y la consideración al médico tratante. El médico debe respetar al colega que atiende a un paciente y no intervenir sin su consentimiento del colega. Si un paciente pide segunda opinión, se tiene que informar al otro médico que se le está tratando para que pueda ir a lo que el paciente requiere. No cambiar el tratamiento de un paciente sin consultar al médico tratante. Siempre primero consultar entre colegas y luego proseguir a lo demás. El artículo 57 nos habla de lo que es la interrelación profesional de los médicos entre sí. La relación entre médicos debe basarse en colaboración, respeto, reconocimiento mutuo de competencias. Esto nos quiere decir que se tiene que trabajar en equipo, con especialidad de distintas áreas para el bienestar del paciente, que se tiene que trabajar, digamos, con un médico internista, con cardiólogo, o médico general con alguna otra especialidad. No apropiarse del trabajo o ideas de un colega, reconocer los aportes de otros médicos e investigaciones o tratamientos. El artículo 58 nos dice el cese de la atención. Esto se refiere a lo que el médico puede cesar la atención de un paciente solo por causa justificada, asegurando la continuidad del tratamiento y sin abandonar al enfermo. Ejemplo: suspender la atención si el paciente pierde la confianza o incumple indicaciones, pero derivarlo a otro médico. Dejar el caso cuando hay falta de pago persistente, avisando con anticipación. Retirarse del caso por razones personales o éticas, pero asegurando que otro médico asuma el seguimiento. Eso es todo. Muchas gracias. Artículo 59. Distribución de honorarios. Los honorarios solo pueden repartirse entre los médicos que realmente participaron en la atención del paciente. No es ético cobrar dinero solo por enviar o derivar pacientes a otros colegas, como por ejemplo, si un médico general deriva a un cirujano a un paciente para operar y pide parte del pago, este sin haber participado lo que es en la cirugía, estaría actuando de forma antiética. Artículo 60. Comisiones o participación económica. Está prohibido que el médico reciba o entregue comisiones o beneficios económicos por atender o enviar pacientes. Como por ejemplo, si un médico puede recibir dinero de una farmacia por recomendar sus productos, ni pagar a alguien para que le envíe pacientes a su consultorio. Artículo 61. Ingresos económicos y legales. Si el médico ocupa un cargo administrativo, no puede aceptar dinero o regalos por adjudicaciones, compras o asignación de puestos. Por ejemplo, si un director médico recibe una comisión por elegir a cierta empresa proveedora de medicamentos, estaría cometiendo una falta ética y legal. Artículo 62. El médico forense en la atención de pacientes. Un médico forense que examina a un paciente no debe modificar ni opinar sobre el tratamiento del médico tratante, salvo en casos urgentes. Por ejemplo, si un forense revisa a un paciente lesionado, no puede cambiar el tratamiento que le dio su médico. Solo informar si nota algo urgente y avisar al médico tratante. Artículo 63. Solidaridad y normas legales. Los médicos deben apoyarse entre colegas, pero sin encubrir lo que son sus errores o faltas legales. La solidaridad no significa tapar las irregularidades de los colegas, como por ejemplo, si un médico ve que un colega comete una mala práctica o fraude, no debe callar,
por compañerismo, sino reportarlo éticamente a respectivas autoridades. Artículo 64. Incompatibilidad. No se debe ocupar más cargos médicos de los permitidos, ya que esto impide que otros profesionales puedan trabajar o puedan conseguir un trabajo. Como por ejemplo, si un médico ocupa 3 puestos en hospitales públicos o privados, está privando de oportunidades a otros colegas, lo cual está cometiendo lo que es una falta ética. Continuando con la explicación, vamos a hablar sobre el capítulo 7, que es la relación de los médicos en el ejercicio profesional e institucional. Empezando, tenemos que tomar en cuenta que este capítulo tiene el propósito general de regular la conducta profesional y moral del médico con importancia del trabajo institucional ético. Hablamos sobre el artículo 65. En el artículo 65 nos realza lo que sería la conducta del médico en el trabajo institucional al cometer una falta de reemplazar o desplazar injustamente a un colega, esto promoviendo la justicia y el respeto laboral. Como ejemplo tenemos el no aceptar el reemplazar a un colega injustamente ante un despido. El artículo 66 nos habla sobre la observancia ética de los médicos en función jerárquica, donde el médico que tiene un cargo jerárquico elevado debe cumplir y hacer cumplir normas sobre la designación de promoción o remociones y remuneración del médico o del personal como tal. Debe tratar con respeto y consideración a sus subalternos y no anteponer los intereses institucionales o políticos por encima de las normas éticas y el Código de Salud. Ahora, pasando al artículo 67, tenemos que evitar el favoritismo o beneficios personales ante un uso indebido de los cargos médicos. Esto se considera una falta ética el usar un cargo o de dirección o autoridad para el beneficio personal, familiar o político. El liderazgo médico debe ejercerse con transparencia e imparcialidad. Ahora, hablemos sobre el artículo 68, que es uno de los puntos que más lo veo interesante, ya que lo he visto y vivido en muchas ocasiones, sobre la incompatibilidad laboral médica, donde algunos médicos cometen faltas éticas como la acumulación de más cargos de los permitidos por ley. Esto impide oportunidades laborales a otros médicos cuando ejercen funciones fuera de su especialidad y aceptan cargos o funciones sin cumplir los requisitos del colegio médico. Ahora, en conclusión, para mí, todo el capítulo promueve una práctica médica institucional basada en la ética profesional dentro del trabajo en hospitales y centros de salud, el respeto jerárquico y trato digno sobre colegas, transparencia de iniciativa evitando favoritismos, corrupción, etc., la responsabilidad social, garantizando que todos los médicos tengan acceso equitativo a oportunidades laborales. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que la ética institucional se basa y se fundamenta en la confianza, equidad y transparencia, donde el médico debe ser el ejemplo de integridad profesional, ya que el ser médico no es solo curar, también es actuar con ética. Gracias. Capítulo 8. Secreto profesional médico. El artículo 69 nos habla del secreto médico, que se debe hacer el compromiso que le prohíbe divulgar o permitir que se conozca libremente la información que obtiene sobre la salud y la vida de una persona o de la familia de esta. Y el secreto profesional instituido en el interés de los pacientes se impone a todo médico en las condiciones establecidas por la Ley 3131. En el artículo 70 nos habla sobre el secreto médico a través del tiempo y que esta viene a ser la obligación de respetar el secreto médico que se llega a mantener incluso después de la prestación de sus servicios y incluso después de la muerte de nuestro paciente. El artículo 71 habla sobre las excepciones del secreto médico, que estas podrían ser por mandato de la ley, autorización expresa del paciente, por la función de médico forense o legista,
la denuncia obligada de enfermedades infectocontagiosas ante autoridades competentes, petición de representantes legales de menores de edad, que en esta circunstancia, si el interés del menor lo exige, podrá abstenerse de dicha revelación. Cuando se trata de salvar la vida y honor de las personas, para impedir la condena de una persona inocente, para salvaguardar de responsabilidad de terceros en procesos judiciales y en defensa propia ante imputación de daños causados en el ejercicio de la profesión. El artículo 72 nos habla del secreto médico en el tratamiento en conjunto, y el secreto profesional debe mantenerse por todos los médicos que intervengan en el caso clínico, y esto involucra a todas las especialidades que vayan a estar involucradas en esto. En el artículo 73, en el alcance del secreto médico, pues el secreto profesional incluye el nombre del paciente y de la institución. Capítulo 9. Este capítulo nos habla de las relaciones del profesional con las instituciones y sus colegas. Este capítulo abarca del artículo 74 al 78. El artículo 74, honorarios médicos en las instituciones. Esto nos dice que un médico que recibe un salario de una entidad tanto pública o privada no debe recibir remuneraciones extras, no debe cobrar extra al paciente, ya que su salario cubre esta atención. Solo lo puede hacer si es que existe un reglamento en especial que lo permita. En el artículo 75, actos punibles en el trabajo institucional. Es una falta gravísima inducir al paciente a abandonar la institución solamente para que tú lo puedas atender en privado. Asimismo, también está prohibido obligar al paciente a realizarse exámenes fuera de la institución para obtener beneficio propio. En el artículo 76, actos de desprestigio institucional o individual. El médico debe ser leal con sus colegas y la institución. No puede hablar mal de ellos o accionar en contra de ellos solamente para obtener más pacientes. Artículo 77. Médicos ajenos a las instituciones. Un médico tercero que no trabaja dentro de la institución no puede examinar documentos, historias clínicas o tratar al paciente. Solo lo puede hacer si es que el médico tratante a cargo del paciente hospitalizado se lo permite. En el artículo 78, reincorporación de los médicos jubilados. Es una falta gravísima solicitar o aceptar la reincorporación de un médico jubilado, si esto causa un perjuicio a médicos jóvenes o los que están en activos. Requisito de retorno. Para volver al servicio activo. Claro, si las circunstancias lo requieren, un médico jubilado debe renunciar previamente a su jubilación. El capítulo 10, que son las relaciones del médico con profesionales afines. Este capítulo consta de lo que es 4 artículos, que son del 79 al 82. Bueno, el 79 nos dice que es el respeto y relaciones con los profesionales afines. Esto nos dice que el médico debe respetar lo que es cada función del profesional de salud dentro del centro médico, ¿no? Y también debe exigir lo que es el respeto sobre todas las decisiones clínicas, ¿no? Respetando siempre lo que es la jerarquía profesional. El artículo 80 nos dice que es la colaboración con los profesionales afines. Esto nos dice que el médico puede colaborar con estos profesionales, pero no debe designar, ¿no?, funciones que solo son específicas de él. Un claro ejemplo es el médico puede compartir lo que es el diagnóstico con un fisioterapista, pero no puede recetar medicamentos, ya que el recetar medicamentos es una tarea que solo se debe al médico, ¿no?, como tal. Artículo 81 nos dice que es el ejercicio ilegal de los profesionales afines. Esto nos dice que el médico tiene todo el deber ético y legal de denunciar, ¿no?, a cualquier persona que cometa lo que es actos de medicina sin tener autorización o tener un título que lo autorice como tal, ¿no? Y debe alejarse, ¿no?, evitar trabajar con este tipo de personas como tal. Bueno, el artículo 82, que es la colaboración académico-científica, nos dice que el médico tiene el deber de capacitar, ¿no?, a los profesionales en el área de salud. Esto dando nuevos talleres sobre inyecciones, métodos de bioseguridad, ¿no? Esto va a permitir al centro de salud estar más actualizado y mejorar lo que es, ¿no?, el trabajo en equipo como tal. Capítulo 11 de las relaciones del médico con el colegio médico.
Artículo 83. Relación del médico con su colegio. La conducta ética del médico alcanza primordialmente a su relación con su colegio, que autoriza y reglamente el ejercicio profesional, estableciéndose un vínculo continuo y estrecho que debe ser observado y mantenido estrictamente durante su desempeño profesional. Artículo 84. Obligatoriedad de la colegiatura. Constituye una falta de ética y por tanto sujeta a las sanciones correspondientes ejercer la medicina sin estar colegiado y matriculado en el Colegio Médico Departamental donde se ejerce la actividad profesional. Artículo 85. Acatamiento de estatutos y normas. Es obligatorio para todo médico acatar los estatutos y reglamentos del Colegio Médico de Bolivia. Su inobservancia y contravención constituye una falta ética. Artículo 86. Inobservancia de instrumentos normativos. La inobservancia en la aplicación de los instrumentos normativos por acción u omisión tanto por los colegiados como por las instancias directivas de las organizaciones médicas constituye una falta ética y por tanto de jurisdicción de los tribunales de ética y deontología médica. Y artículo 87. Prórroga en cargos directivos. Constituye una falta ética la prórroga de mandatos en cargos directivos tanto de colegios como de organizaciones científicas, gremiales y sindicales, excepto cuando la prórroga emane de una disposición expresa de un organismo competente. Capítulo 12 de los honorarios médicos. Artículo 88. Derecho a la retribución económica y observación de los aranceles del colegio médico. El pago debe ser justo y proporcional al trabajo realizado por el personal de salud, respetando las tarifas y los aranceles establecidos por el colegio médico. Artículo 89. Honorarios en casos de emergencias médicas. Un médico no puede condicionar la atención al pago previo. Esto quiere decir que la vida y la salud del paciente tienen prioridad antes que el dinero. Artículo 90. Información del honorario previo al acto médico. Antes de realizar cualquier procedimiento, el médico debe informar al paciente o a los familiares sobre el costo de sus honorarios. No puede negarse a explicar cómo se calcula el monto. Se busca la transparencia y la claridad. Artículo 91. Negativa al pago de los honorarios médicos. Este artículo protege los derechos económicos del médico. Si el paciente o familiar se niega a pagar sin justificación válida, el médico tiene derecho a reclamar sus honorarios ante un tribunal. Artículo 92. Conveniencia y relación comercial. El médico no debe tener relaciones comerciales con farmacias, laboratorios, ópticas u otras instituciones que vendan o suministran medicamentos o tratamientos. Tampoco puede recibir comisiones o beneficios por enviar pacientes. Con esto se busca lo que es evitar conflictos de intereses y mantener una ética profesional. Artículo 93. Exclusividad de los honorarios médicos. Solo el médico tratante puede cobrar los honorarios y está prohibido que el personal administrativo, jerárquico o privado cobre parte de sus honorarios o reciba beneficios por ello. Con esto se busca lo que es la garantía del pago exclusivo para el que brinda la atención médica. Artículo 94. Respeto a los aranceles médicos. Esto evita la competencia desleal y asegura el valor mínimo justo por los servicios médicos. Esto nos quiere decir que ningún médico puede cobrar menos de lo establecido por los aranceles médicos oficiales. Capítulo 13 de la investigación biomédica. Artículo 95. Necesidad de la investigación biomédica. La investigación médica es necesaria para avanzar en la ciencia y mejorar la salud, por lo que los médicos deben realizar estudios que beneficien a las personas de la comunidad. Artículo 96. Principios éticos de la investigación. Toda investigación debe respetar lo que es la vida, la salud y la seguridad de las personas. Estos valores son la base ética de cualquier estudio médico. Artículo 97. Consentimiento informado y escrito.
Antes de participar en una investigación, el paciente debe firmar un consentimiento informado donde se debe explicar el procedimiento y los posibles riesgos que va a conllevar este. Artículo 98. Actos ilícitos e inaceptables. Le está prohibido hacer experimentos dañinos o mutilantes, incluso si el paciente da su consentimiento. Artículo 99. Fases previa a la investigación médica. Antes de probar algo en personas se debe experimentar primero en animales o en un entorno de laboratorio, siempre que sea posible para garantizar la seguridad. Artículo 100. Protocolo de investigación científica. Toda investigación debe seguir un método científico y ser aprobado por el comité especializado del hospital o la institución donde se va a realizar. Artículo 101. Requisitos del protocolo de investigación. El protocolo debe ser ético y legal, cumpliendo las normas nacionales e internacionales, como lo que es la Declaración de Helsinki, que protege a los participantes. Artículo 102. Principios éticos de la investigación biomédica. La investigación debe basarse en valores éticos como lo que es el respeto a la autonomía de cada persona, igualdad de derechos para todos, evitar daños innecesarios, beneficio individual antes que colectivo. Yo les voy a hablar sobre el Código de Ética Deontológica Médica, que habla sobre el capítulo 14 de los anuncios profesionales de los médicos. Esta nos va a hablar sobre el artículo 103, que generalmente habla sobre la autorización, que toda forma de promoción o publicidad debe ser visada previamente por el colegio médico correspondiente. ¿Qué quiere decirnos? Que esta, antes de ser publicada, una publicidad, un médico quiera publicar una publicidad, esta generalmente debe pasar primero por el permiso del colegio médico. También nos habla sobre el artículo 104, que esta nos habla sobre la publicidad, debe ser sobria e incluir tanto el nombre del médico o organización. También debe tener lo que es el título, la especialidad. Esta también debe tener lo que es el lugar, el horario de atención y el número de registro del Ministerio de Salud. También lo que es la matrícula del colegio médico. Hablamos lo que es luego del artículo 105, que nos habla sobre los anuncios llamativos. En esta nos habla que está prohibido usar anuncios con caracteres llamativos o exagerados o sensacionalistas. Sería una falta de ética. También nos habla sobre el artículo 106, que esta nos habla sobre los métodos y tratamientos. Está prohibido anunciar plazos de curación determinados o métodos infalibles, servicios preferenciales o medicamentos o técnicas secretas. Un ejemplo sería una publicidad que diga que curamos diabetes en 30 días con un método exclusivo. También tenemos lo que es el artículo 107, que nos habla sobre el agradecimiento. En esta nos habla, es contrario a la ética de fomentar o estimular la publicación de agradecimientos personales por servicios profesionales. ¿Qué quiere decirnos? Que un paciente, por ejemplo, sería que un paciente vaya a pagar un anuncio en el periódico que diga gracias al doctor Pérez por salvarme la vida. El médico no debe promover ni estimular este tipo de publicaciones. El artículo 108 nos habla sobre los títulos que no se poseen. Constituye a la falta de ética consignar títulos, antecedentes o dignidades que no poseen legalmente el anunciante, creando deliberadamente confusión. Un ejemplo sería un médico general que se anuncie como un cardiólogo sin tener la especialidad y tampoco ni esté reconocido. El artículo 109 nos habla sobre la atención gratuita. Es contrario a la ética. Esta generalmente está prohibido un anuncio en radio que diga o consultas gratis que se esté publicando en publicaciones todos los sábados en mi clínica. En cambio, si un médico decide no cobrar a un paciente por razones personales, eso sí es válido. El artículo 109. Y gracias.
Vamos a hablar del capítulo 15 de los derechos de los pacientes. Este abarca desde el artículo 110 hasta el artículo 118. En el artículo 110 nos habla sobre la atención médica. El médico debe actuar siempre pensando en el bienestar del paciente. Debe brindarle todos los cuidados necesarios basados en la ciencia y pedir ayuda a otro médico si el caso lo requiere. Podemos tomar como un ejemplo, si un paciente llega al hospital por problemas cardíacos graves, el médico general debe pedir ayuda al cardiólogo para que éste pueda brindarle una mejor atención. Hablamos del artículo 111 que nos habla de la elección del médico. El paciente tiene derecho a elegir a su médico tratante dentro de las posibilidades del hospital o el centro médico. En los hospitales, si no se puede elegir, el paciente tiene derecho a saber quién será su médico tratante y cómo será su atención. Hablamos del artículo 112, que nos habla sobre la autorización para procedimientos o tratamientos. Antes de cualquier tratamiento o cirugía, el paciente debe recibir información clara sobre su enfermedad y lo que se le va a realizar para poder dar su consentimiento informado. Si el paciente no puede decidir, por ejemplo, se encuentra inconsciente, su familiar puede autorizar el procedimiento. En casos de emergencia, el médico debe actuar sin una autorización para poder salvar la vida del paciente. El artículo 113 nos habla del rechazo de procedimientos y tratamientos médicos. El paciente puede rechazar un tratamiento siempre que se le informe sobre las consecuencias de sus decisiones. También puede negarse a participar en investigaciones médicas sin su consentimiento. Podemos tomar como un ejemplo si un paciente puede decidir no recibir quimioterapias y optar más por cuidados paliativos, siempre que entienda los riesgos. Si le proponen participar en una prueba de un nuevo medicamento, puede negarse sin que afecte su atención. Continuando con el artículo 114, que nos conlleva la confidencialidad, nos habla de que el paciente tiene derecho a que todo su historial clínico y lo demás sea confidencial, no se le divulgue a otras personas. Tenemos aquí unos ejemplos que nos dice: un médico no comparte los resultados de sus exámenes ni con los familiares del paciente sin tener la autorización previa del paciente. El otro ejemplo nos dice que en una clínica se utiliza un sistema de contraseñas para que solo el personal autorizado acceda a los historiales clínicos y esta información no se divulgue a las demás personas. El otro ejemplo dice: una enfermera evita hablar sobre el diagnóstico de un paciente en áreas comunes donde los pacientes o visitas pueden escuchar. Esto nos habla, son métodos que nos impiden divulgar la información sin la autorización de nuestros pacientes. En el artículo 115 nos habla de la discreción. Todos nuestros pacientes y las personas tienen derecho a la discreción de lo que es el paciente, su discreción de su historia clínica, de sus resultados y de todo lo que conlleva a su persona. Tenemos aquí unos ejemplos que nos dice: durante una exploración física se usa una cortina para asegurar privacidad y se cubren las partes del cuerpo que no están siendo examinadas, así para cuidar el pudor del paciente. El otro ejemplo dice: una consulta médica se realiza a puertas cerradas y sin interrupciones para garantizar la inmunidad del paciente. El otro ejemplo nos dice: al respetar un caso clínico en una reunión médica se omiten datos que pueden identificar al paciente. No podemos hablar de datos que puedan caracterizar al paciente, podemos hablar del caso, no del paciente. En el artículo 116 nos habla sobre el apoyo emocional. Todos los pacientes tienen el derecho de pedir un apoyo emocional, puede ser mediante psicólogos o guías espirituales o simplemente un padre que sea de su religión. En los ejemplos que tenemos, el paciente hospitalizado solicita la visita de un guía espiritual o sacerdote
y el hospital lo tiene que permitir. No podemos permitir que se vulnere ese derecho del paciente, ¿no? Puede llamar a un guía espiritual, como bien dice, y nosotros no lo podemos impedir el paso, ¿no? En el otro ejemplo dice, una psicóloga es llamada para acompañar a un paciente recién diagnosticado en una enfermedad grave. El paciente puede solicitar una psicóloga, nosotros tenemos que brindarle una psicóloga en unos diagnósticos bien delicados para que pueda asumirlo de buena manera en frente del psicólogo y para que sea un apoyo emocional más que todo para el paciente. El hospital tiene un espacio de oración o medicación accesible para pacientes de distintas creencias. El hospital tiene que tener un área como una capilla para que algunos pacientes vayan a rezar o desahogarse, ¿no? En el artículo 117 nos habla sobre el traslado del paciente. El paciente tiene derecho a ser informado antes de que sea trasladado a otro centro de salud y tiene derecho incluso de negarse a este traslado. En los ejemplos dice, antes de derivar a un paciente a un hospital especializado, el médico le explicará la razón por la cual se solicita su autorización por escrito. Un paciente rechaza el traslado propuesto porque prefiere continuar su tratamiento en el centro de salud actual. En una emergencia se comunica a los familiares más cercanos del paciente inconscientes por informar sobre el traslado necesario. Y en el artículo 118 nos habla sobre el respeto a la muerte. El paciente tiene derecho a que se les respete el proceso mismo que es natural, que es a la muerte, que todos vamos a pasar por eso, ¿no? Algunos puntos que nos habla, algunos ejemplos, nos dice que en cuidados paliativos se respetan las decisiones del paciente de no recibir tratamiento invasivo que no prolongue el sufrimiento. Otro punto nos dice que se permite a los familiares acompañar al paciente en sus últimos momentos en un entorno tranquilo y privado. Tras el fallecimiento, el cuerpo del paciente es tratado con respeto, dignidad, siguiendo los ritos religiosos o culturales de la familia. Todos tenemos derecho a ello y no lo podemos privar a ningún paciente o a ninguna persona de estos derechos. Continuamos con el capítulo 16, que nos habla sobre lo que sería derechos del médico. Aquí tenemos lo que sería el artículo 119, que es ejercicio profesional. Esto nos habla que el ejercicio de la medicina es personal. Esto se refiere a que todo acto o decisión del médico está bajo su responsabilidad, únicamente de él y no de otras personas. También nos habla sobre que el médico tiene el derecho a ejercer la profesión sin ningún tipo de discriminación de ningún tipo. Esto quiere decir que si tenemos un colega, no podemos decir a un paciente de él que él es malo en esto, que él no sabe llevar este tratamiento bien, yo soy mejor que él. Eso no está bien. Luego tenemos lo que sería el artículo 120, que esto nos habla sobre condiciones para el ejercicio médico. Esto se refiere que nosotros debemos exigir que nos den unas instalaciones dignas para poder elaborar nuestra profesión. No podemos hacer un buen trabajo, por así decirlo, si no tenemos lo que sería un techo, una silla o una camilla. Esto se puede, por así decirlo, se puede obviar en caso de emergencias, pero si no es por una emergencia y estamos accediendo a un contrato, entonces debemos exigir unas instalaciones dignas para poder elaborar bien nuestro trabajo. Luego tenemos lo que sería el artículo 121, que habla sobre contratos de trabajo. El ejercicio de medicina en empresas o instituciones se realiza bajo un contrato. Este contrato debe ser visto por el colegio médico para ver que ambas partes estén de acuerdo.
También cualquier tipo de renovación o un nuevo contrato también debe ser visto por el colegio médico. El no cumplir con esto para que el colegio médico pueda revisarlo, esto no sería ético. Luego tenemos lo que sería el artículo 122, que nos habla sobre honorarios profesionales. En acá nos habla sobre que el médico debe exigir una retribución justa, es decir, debe exigir el pago que merece. No puedes recibir un pago menos de lo que viene en un contrato o lo que gana un colega médico. Bueno, esto puede variar tanto si el ejercicio es liberal o en dependencia liberal, quiere decir de que él es su propio jefe. Él puede venir 2 veces o 3 veces a la semana, de 10 a 12, y puede escoger qué tantos pacientes puede atender. Pero mientras que la dependencia ya es con el Estado, es un contrato que tienes, que tú tienes que cumplir una cantidad de horas, una cantidad de pacientes, todo eso por día. Y eso. El capítulo 16, lo que trataría de los derechos del médico. Y tendríamos aquí lo que sería el artículo 123, el cual sería el rechazo de actos médicos y otros. El medio que puede rechazar el médico serían 2 puntos. El primer punto sería cuando los actos médicos legales que vayan en contra de sus convicciones, y el segundo punto, cuando existan contratos o reglamentos que el colegio médico no reconozca o se limiten limiten la educación médica del mismo médico. Como el siguiente punto tenemos el artículo 124, en donde tenemos la libertad profesional, donde en esta nos explica que el médico tiene derecho a que se respete su libertad profesional y su autoridad dentro del equipo de salud. Como siguiente punto tenemos el artículo 125, el cual nos habla de la interrupción de la asistencia. Este nos explica que el médico puede llegar a interrumpir la asistencia cuando el mismo paciente no llega a acatar las instrucciones del médico al pie de la letra, o cuando haya un choque entre estos. Pero también nos explica que esto no puede llegar a darse si no hay otro profesional de salud capacitado para tratar al paciente. Siguiente diapositiva, Susi. Como siguiente punto tenemos el artículo 126, el cual nos habla de las interconsultas. Este artículo nos habla sobre que las interconsultas se pueden dar de manera en que ambas partes, ya sea el médico y el paciente, estén de acuerdo, o cuando medios externos, como ya sean la familia del paciente o otro médico, lleguen a hablar esto. Como siguiente punto tenemos el artículo 127, en lo que sería la formación continua, donde esta nos habla sobre que el médico tiene todo el derecho de seguir instruyéndose en el campo de la medicina sin que se le dé limitaciones en esto. Vamos a continuar con el capítulo número 17, documentos médicos. El expediente clínico. En el artículo número 128, que nos habla de la conceptualización, menciona que el expediente clínico constituye un conjunto de documentos escritos en orden médico legal que van a ser de propiedad del médico en el ejercicio privado y van a ser de propiedad de las instituciones públicas o particulares en el ejercicio institucional. Menciona que debe contener toda la información sobre la apreciación y evaluaciones clínicas, los procedimientos médicos efectuados y los exámenes complementarios realizados. En el artículo número 129 de la legalidad de la historia clínica menciona que debe estar elaborada de forma clara, legible, y debe llevar siempre el sello y la firma del médico tratante, quien va a ser el responsable de su contenido. En el artículo número 130 de la no adulterización menciona que el expediente clínico, por constituir un documento médico legal, su único su contenido es único, no puede ser modificado o adulterado en beneficio del médico, terceras personas o en perjuicio del paciente. Esto hace referencia a que no debemos de manipular un expediente clínico por querer adulterar la información o el contenido que tiene el expediente clínico
para querer perjudicar a algún tipo de paciente o dejar que terceras personas lo manipulen. En el artículo número 131 de abuso de la información menciona que va a faltar a la ética el médico que usa la información contenida en una historia clínica elaborada por otro médico sin su consentimiento para fines ajenos a la atención del paciente. En el artículo número 132 menciona que en el ámbito privado el médico tiene la obligación de proporcionar al paciente, cuando éste lo solicite, la información contenida en su expediente clínico o facilitar el mismo a otro colega. Les voy a hablar sobre el artículo 133 que dice otorgar copias. En el ámbito institucional está obligado la institución empleadora de otorgar copias de seguridad de expedientes clínicos, esto según a la resolución ministerial número 028/97. Luego tenemos en el artículo 134 la utilización de expedientes para fines de investigación y docencia. Se puede permitir el uso de las historias clínicas como para la enseñanza tanto de estudiantes, pero siempre y cuando se tenga el control y el respeto de las personas que están siendo utilizadas como ejemplo. Luego tenemos el artículo 135, que sería la conservación de los documentos legales. Esto indica que en el caso de que la institución con la que está trabajando debe conservar obligatoriamente el caso clínico al menos durante 5 años a partir de la última atención que ha recibido. Bueno, procedemos con lo que es el artículo 136, que sería transferencia de historias clínicas. Cuando un médico acaba su trabajo privado, su archivo de expediente clínico puede ser transferido a un colega. Esto mayormente se ve en el pase de guardia, que mayormente se hace después de haber completado un médico. Ha completado su horario, entonces lo que hace es transferir todos los datos de la historia clínica, tanto evolución, cómo ha estado, qué ha necesitado. Y luego vamos a saltar al artículo 137, que sería la autorización para conocer la historia clínica. El médico debe conocer el contenido de la historia clínica en el ámbito privado o institucional. Eso debe ser requerido solo por un profesional médico a la institución responsable del paciente. Bueno, vamos a hablar lo que es sobre el artículo 138, que trata sobre la responsabilidad. Bueno, en este caso, el médico es responsable de lo que es sobre el contenido de la receta médica, ¿no? Debe asegurarse de que la receta esté redactada con una letra clara y legible, que indique lo que es de forma precisa, lo que es la vía de administración, por ejemplo, por vía oral, intramuscular y etcétera. También que indique lo que es la dosis diaria y la duración del tratamiento. Ahora vamos a hablar lo que es sobre el artículo 139, que trata sobre la libertad de la prescripción. Bueno, en este caso el médico tiene la libertad de recetar lo que es los medicamentos o tratamientos que se consideren apropiados, claro, siempre y cuando dentro de las normas de la ley. Entonces, esto significa que el médico solo puede decidir el tratamiento más adecuado según su criterio profesional, pero claro, sin salirse lo que es de las normas legales o éticos. Por ejemplo, no puede recetar lo que son drogas prohibidos o experimentales sin control. Ahora vamos a hablar lo que es sobre el artículo 140. En este caso trata sobre el conocimiento de la prescripción. Bueno, en este caso el médico tiene la obligación de conocer lo que son los medicamentos. Por ejemplo, sus efectos adversos, las interacciones con otros fármacos e incluso sus contraindicaciones, ¿no? Y pues el médico no puede recetar algo sin saber exactamente cómo actúa y qué riesgos puede tener o en este caso puede causar, ¿no? Ahora hablaremos lo que es sobre el artículo 141, que trata sobre las modificaciones. Bueno, en este caso, si una receta es modificada o adicionada o repetida sin la participación, en este caso del médico, la responsabilidad del médico va a cesar. Entonces, además, si la automedicación no es responsabilidad, en este caso del médico, ¿no?
Bueno, el médico solo va a responder por la receta original que él va a emitir, pero si el paciente o un tercero cambia lo que es la dosis o el medicamento o se repite lo que es en este caso la receta, ¿no?, del control médico, el profesional en este caso no va a tener la culpa. Claro, no va a tener la culpa de los efectos negativos que se puedan surgir en este caso. Ahora hablaremos lo que es sobre el artículo 142, que trata sobre las transgresiones, ¿no? En este caso se considera una falta ética grave que un médico fomente lo que es la dependencia, en este caso a drogas, o prescriba medicamentos adictivos sin fines terapéuticos. Bueno, y esto protege lo que es a los pacientes de abusos o del uso indebido de ya sea de sustancias controladas, ¿no? Y la receta debe tener siempre una finalidad médica pero legítima. Y en cuanto a eso sería todo. Gracias. Capítulo 17 de las recetas y prescripciones médicas. Artículo 138. Responsabilidad. Este artículo establece que el médico es responsable de todo lo que prescribe, por eso la receta debe escribirse con letra clara y legible. Capítulo 17 de las recetas y prescripciones médicas. Artículo 138. Responsabilidad. Este artículo establece que el médico es responsable de todo lo que prescribe, por eso la receta debe escribirse con letra clara y legible, sin abreviaciones confusas. Debe especificarse la vía de administración, la dosis diaria exacta y la duración del tratamiento. Artículo 139. Libertad de prescripción. El médico tiene la libertad profesional para elegir los medicamentos que crea convenientes para su paciente, siempre y cuando éste se mantenga dentro de las leyes y normas sanitarias vigentes. Artículo 140. Conocimiento de la prescripción. El médico debe conocer profundamente lo que receta, sus efectos terapéuticos, efectos adversos, interacciones con otros fármacos y sus contraindicaciones. Artículo 141. Modificaciones. Este nos dice que si una receta es modificada o repetida por otra persona sin la autorización del médico, éste ya no tiene responsabilidad sobre lo que ocurra. También nos aclara que la automedicación no es culpa del médico. El artículo 142, transgresiones, nos dice que es de falta grave a la ética fomentar o permitir la dependencia de drogas o recetar sustancias adictivas sin fines terapéuticos. El artículo 143, consentimiento informado, nos dice que cuando el médico prescribe nuevas drogas o que son potencialmente peligrosas, debe explicarle al paciente los riesgos y beneficios y obtener su consentimiento informado. El artículo 144, doping, nos dice que está prohibido usar medicamentos o drogas para mejorar el rendimiento físico de un deportista de manera engañosa o someterlo a sustancias que puedan dañar su salud o poner en riesgo su vida. Del recetario. Artículo 145. El recetario debe consignar nombre y apellido del médico, matrícula profesional, dirección, número de teléfono, días de atención y horarios de consulta. También, si el médico ejerce en asociación o sociedad, el nombre de los médicos asociados. También se utilizará sello que consigne especialidad, matrícula del Ministerio de Salud y colegio médico. Artículo 146. El recetario puede además mencionar diplomas, títulos y funciones desde que estén reconocidos por el colegio médico, correspondencia a una sociedad científica especializada. Artículo 147. El Decreto Supremo número 25.23.5, en su artículo 80, regula la modalidad y expedio de recetas, a saber, receta valorada en formularios especiales valorados, receta archivada en recetarios aprobados por el Ministerio de Salud y Deportes de acuerdo a disposiciones vigentes. También recetas médicas para aquellos medicamentos que no pueden ser expedidos sin ella. Receta magistral en recetarios médicos y bajo formulación específica. Esta disposición considera el expedio libre de medicamentos autorizados sin receta médica. Capítulo 18. Certificaciones médicas. Artículo 148. Definición. Nos dice que un certificado médico es un documento claro, preciso y veraz que va a acreditar un acto médico. Artículo 149. Formulario. Es obligatorio usar el formulario oficial del Colegio Médico de Bolivia para certificaciones e informes médicos. Artículo 150. Solicitud. El médico va a certificar
En caso de que el paciente mismo solicite este certificado, un representante legal o en el ámbito institucional debe haber una previa autorización de las autoridades médicas. Artículo 151. Prohibiciones. El médico no puede redactar o certificar un certificado médico de forma ilegible o firmar en blanco. Está prohibido certificar un acto médico que no ha sido realizado. Está prohibido certificar un acto médico con el fin de dañar a otras personas y beneficiarse a sí mismo o a otras. Está prohibido negarse a dar un certificado médico en caso de que éste sea solicitado lícitamente. Está prohibido usar un formulario institucional para certificar un acto médico de forma privada. Certificaciones específicas. Artículo 152. El certificado de nacimiento nos dice que este debe emitirse conforme a la ley. Artículo 153. Certificado de defunción. Nos dice que todo médico está obligado a dar certificado de médico este certificado de defunción en caso de que el paciente haya fallecido con la enfermedad que él estaba tratando. Artículo 154. Término de la obligatoriedad. Nos dice que el médico está obligado a dar este certificado médico siempre hasta 7 días después del fallecimiento del paciente, o en cambio, si es que el paciente ha fallecido por otras causas y ha sido tratado por otro médico, el otro médico es el que tiene la responsabilidad de dar este certificado médico. Artículo 155. En caso de duda. Nos dice que si hay duda sobre la causa de la muerte, el médico tiene la responsabilidad de solicitar una autopsia. Artículo 156. En el área rural. Nos dice que en caso de que el paciente no se sepa en verdad la causa de su fallecimiento, el médico tiene la responsabilidad de poder reconstruir su historia clínica y de esta forma poder determinar la causa de su muerte, y al momento de emitir el certificado de defunción debe dar a conocer este hecho. Artículo 157. Formulario. Nos dice que solo se reconoce como formulario el que está emitido por el Ministerio de Salud. Buenos días, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el capítulo 19 de las publicaciones médicas del Código Deontológico. Artículo 158. Validez y jerarquía. Las publicaciones de divulgación sobre conceptos médicos, ya sea a través de los medios de comunicación masiva, como son los periódicos comunes, las revistas, las radios, la televisión, o las publicaciones que se suelen hacer a veces en internet, ¿no? Debemos mencionar que estas no tienen la jerarquía de lo que viene a ser un trabajo científico. El artículo 159, autorización y fuente, nos habla que se considera falta de ética la presentación de trabajos orales o escritos utilizando material clínico o ilustraciones gráficas pertenecientes a otro autor. Siempre debemos citar la fuente de información, de dónde estamos extrayendo esa información, ¿no? O en todo caso, de no ser así, debemos tener la autorización documentada. Artículo 160. Autoría. El trabajo realizado en cooperación con otros profesionales para ser publicado debe consignar el nombre de todos los que han participado en dicho trabajo, encabezando el nombre del autor principal. Artículo 161. Autoría falsa. Es falta de ética el que una autoridad médica exija la inclusión de su nombre en trabajos científicos en los que no hubiera participado. Por otro lado, tenemos el artículo 162, que nos habla de lo que es el plagio. Como sabemos, el plagio, además de ser una causa de sanción legal, también es una falta de ética que se define como la apropiación del trabajo escrito por otro autor. El plagio puede tener distintas modalidades, como ser la copia literal, la copia de texto con algunos cambios gramaticales o apenas modificación en la compaginación de lo que es los párrafos o los capítulos, ¿no? Por último, tenemos el artículo 163, que nos va a hablar sobre lo que son los requisitos. Las publicaciones médicas científicas deben basarse en los requisitos uniformes para preparar manuscritos de revistas biomédicas, como son las normas de Vancouver, ¿no? Gracias.
En el capítulo 20 del Código Deontológico habla sobre los peritos y consultores médicos. En el artículo 164 tenemos la definición. Los peritos y consultores médicos son profesionales de reconocida idoneidad, expertos calificados en una determinada área médica. En el artículo 165, en el ejercicio va a constituir una vulnerabilidad a la ética el oficiar del perito consultor sin tener antecedentes reconocidos por el colegio médico o una sociedad científica correspondiente. En el artículo 166, la naturaleza de su testimonio es una falta ética y está penado por ley brindar falso testimonio, ocultar evidencia o distorsionar los hechos. En el artículo 167, la confidencialidad del peritaje. El perito y el consultor deben guardar reservas sobre los eventos del proceso y es una falta ética su comentario público. Los consultores médicos no deben divulgar información falsa sobre un acto médico. Juramento hipocrático. El juramento hipocrático es considerado uno de los textos más importantes, emblemáticos y antiguos de la medicina, donde más que unas simples palabras representa el compromiso ético y humano que todo médico asume al ejercer su profesión. Se originó en la antigua Grecia entre los siglos IV y V a.C. y se atribuye a Hipócrates, conocido como el padre de la medicina. En este tiempo, los médicos recitaban como una promesa solemne ante los dioses, especialmente Apolo, Asclepio, Higia y Panacea, donde se comprometían a cuidar de la salud de las personas y a actuar siempre con respeto y honestidad. Entre las ideas principales están el respeto hacia los maestros, la transmisión del conocimiento, el bienestar del paciente, la prohibición de hacer daño y la confidencialidad de la información médica entre médico y paciente. Aunque hoy en día el juramento hipocrático se adaptó a la Declaración de Ginebra, este sigue manteniendo su esencia, donde es un símbolo ético y moral que inspira a los profesionales de la salud y que sigue guiando la relación entre médico y paciente. En pocas palabras, el juramento hipocrático nos recuerda que la medicina no solo trata de curar enfermedades, sino de hacerlo con valores de empatía y respeto por la vida. También nos dice que el juramento hipocrático no solo es una tradición médica, sino que es un recordatorio que detrás de cada tratamiento debe existir siempre ética, respeto y humanidad. La Declaración de Ginebra es un documento muy importante en la ética médica moderna. Esta fue adoptada por la Asociación Médica Mundial en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y representa una versión actualizada del juramento hipocrático. Su objetivo es establecer los principios éticos fundamentales que todo médico debe cumplir al terminar su formación. La declaración surge justo después de los abusos médicos cometidos durante la guerra. La comunidad internacional vio la necesidad de crear un juramento moderno que garantice el respeto por la vida, la dignidad y los derechos humanos. Por eso, desde entonces, esta declaración se recita como un compromiso solemne cuando los médicos terminan su formación. Promesas del médico. Se promete solemnemente dedicar la vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y bienestar de los pacientes, respetar la autonomía y dignidad de los pacientes, velar con el máximo respeto la vida humana, no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre los deberes del médico y sus pacientes. Guardar y respetar los secretos que se hayan confiado hasta incluso después del fallecimiento de los pacientes. Hoy voy a compartir una parte fundamental del compromiso ético médico. Ejerzo mi profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica. Promuevo el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgo a mis maestros y colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Comparto mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud. Cuido mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar una atención médica del más alto nivel. No empleo mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos ni las libertades ciudadanas.
ni siquiera bajo amenaza. Hago esta promesa solemnemente y libremente, empeñando mi palabra de honor. Código Internacional de Ética. Deberes hacia los enfermos. Preservar la vida humana, brindar todos los recursos de la ciencia y la lealtad al paciente. Consultar a otro médico cuando el caso exceda sus capacidades. Guardar secreto profesional incluso después de la muerte. Prestar atención de urgencia como deber humanitario. Deberes entre médicos. Tratar a los colegas con respeto y solidaridad. No atraer pacientes de otros médicos. Cumplir los principios de la Declaración de Ginebra. Gracias. Vamos a poner lo que es el Código Internacional de Ética, para lo cual voy a comenzar con los deberes del médico en general, que es mantener una conducta profesional y moral y ejemplar, no dejarse influenciar por motivos de ganancia económica, brindar atención a médicos competentes, independientes y con respeto humano, ser honesto con los pacientes. Este debe de denunciar las prácticas médicas fraudulentas o incompetentes, no realizar publicidad médica no autorizada por el colegio médico al cual pertenece a nuestro médico, no pagar en dinero por obtener pacientes o recetas, respetar derechos y confidencialidad del paciente, actuar siempre en beneficio del paciente, ser prudente de divulgar nuevas técnicas o tratamientos, certificar solo lo verificado personalmente. En cuanto a lo que serían los deberes hacia los enfermos o los pacientes, preservar la vida humana tiene que ser fundamental. Brindar todos los recursos de la ciencia, que la ciencia le da al paciente. Consultar al médico cuando el caso excede sus capacidades. Guardar el secreto profesional incluso después de la muerte de los pacientes. Prestar atención de urgencias como deber humanitario. Deber entre médicos o entre colegas. Este debe ser un trato de colegas con respeto y solidaridad. No atraer pacientes de otros médicos porque no sería ético. Y cumplir los principios de la declaración. Muchísimas gracias.